Resident Evil Village ya casi cumple 5 años. Desde su lanzamiento solamente hubo una entrega más, Resident Evil 4 en 2023. Esto nos hará cumplir 2 años sin ninguna noticia de Resident Evil en unas semanas. Sin embargo, desde mayo de 2023 hemos estado recibiendo ciertas filtraciones, algunas con fundamentos y de insiders reconocidos, y otras más inciertas. Para empezar hay que entender el contexto, y es que Capcom vendió muy bien con el remake de Resident Evil 4 en sus primeros meses, y como era de esperarse surgieron múltiples filtraciones, rumores y detalles de la siguiente entrega. En una de las filtraciones de documentos internos de Capcom que sucedieron tiempo atrás se revelaron varios proyectos que, con el tiempo, fueron confirmados, como el remake de Resident Evil 4. Entre la primera información revelada en Reddit cerca de mayo de 2023, se decía que el juego llevaría por título Apocalypse, jugando con el número romano 9 de manera similar a como lo hizo Resident Evil Village. Se mencionó que la experiencia sería completamente en solitario, sin opción de juego cooperativo. Jill Valentine aparecería en el juego con un papel similar al de Ada Wong en Resident Evil 4, y la trama seguiría los pasos de Chris en su misión hacia la BSAA en Europa, retomando los eventos tras el final de Village antes del epílogo de Rose. El desarrollo del juego habría comenzado en 2020 y reutilizaría elementos tanto de Resident Evil Village como del remake del 4. Un detalle curioso es que se menciona que Claire Redfield podría aparecer brevemente en la historia. También se asegura que tanto Chris como Jill sobrevivirían a los eventos del juego. Esto tiene sentido ya que sabemos que Chris sigue luchando contra el bioterrorismo y entrenando a Rose 16 años después, algo confirmado con el DLC Shadows of Rose. Por otro lado, esta información decía que algunos personajes icónicos estarían ausentes. Ni Leon ni Ada formarían parte de la historia, lo que significa que su última aparición en un título numerado seguiría siendo el 6. El desenlace se construiría de manera similar al de Resident Evil 7, donde tendríamos que sacrificar a alguien para salvar a algunos más. De acuerdo con estas filtraciones, Claire sería una de las candidatas a morir en esta entrega. En cuanto a los enemigos, esta filtración indicó que serían criaturas con una apariencia mitológica. Sin embargo, al tratarse de Resident Evil sería casi seguro que estas entidades tendrían una explicación científica, al igual que sucedió en Village con los licántropos y vampiros. Además, los zombies volverían parcialmente. También se decía que el juego contaría con un castillo, similar al de Ramón Salazar en Resident Evil 4. Sumado a esto, se esperaba un anuncio oficial entre octubre y noviembre de 2023. La segunda filtración, publicada en enero de 2024, nos dice que Resident Evil 9 seguiría la historia inconclusa de Village. Chris Redfield descubre que la BSAA ha estado desarrollando armas biológicas. Decidido a encontrar respuestas, él y su equipo se dirigen a la sede de la organización. Estas filtraciones hacían énfasis en cerrar muchas de las historias que Capcom dejó abiertas. A medida que Chris profundiza en la investigación, descubre que la BSAA ha sido infiltrada por los Connections, un misterioso sindicato criminal que fue mencionado por primera vez en Resident Evil 7, pero que ha estado operando en las sombras del universo de la saga desde los años 2000. Pronto se da cuenta de que no puede confiar en casi nadie, ya que incluso dentro de su propio escuadrón hay agentes de los Connections infiltrados. Al verse traicionado, Chris decide separarse de su escuadrón y llevar a cabo la misión en solitario. Sin embargo, sabe que necesitará aliados, así que contacta a Jill, Barry y Rebecca, el equipo original de los Stars. Cada uno tendría un rol clave en el juego, mientras que Jill lucharía al lado de Chris como su compañera. Esta vez la historia se desarrollaría en las montañas de la Antártida. Sería un escenario frío, inspirado en la película The Thing de John Carpenter. El equipo exploraría estaciones de investigación abandonadas que los conducirían hasta el centro donde los Connections han estado creando armas biológicas. Estas filtraciones también mencionaron la jugabilidad, y es que, a lo largo de la historia de la saga hay una tendencia muy clara. A medida que avanza una trilogía, los elementos de acción se vuelven más predominantes. Esto ocurrió con Resident Evil del 1 al 3 y luego del 4 al 6. Y dado que Village ya incorporó más acción en su jugabilidad, lo más probable, según la filtración, es que este título se alejara un poco más del survival horror. El clímax de la historia sería con las armas biológicas de los Connections sueltos por todo el ambiente. Como resultado, Chris se encontraría con investigadores infectados en las diversas estaciones de investigación. También se mencionó algo de un oso polar infectado como enemigo.
Para la tercera filtración, cerca de febrero de 2024, un conocido insider de Resident Evil y una fuente bastante confiable llamada Dusk Golem afirmó que Capcom estaba trabajando en 5 nuevos juegos de la franquicia. También mencionó que uno de esos títulos podría lanzarse entre finales de 2026 y principios de 2027. Dusk Golem también reveló algunos detalles interesantes sobre Resident Evil 9. Según él, este título tendría el mayor presupuesto y el ciclo de desarrollo más largo de toda la saga. Para Capcom representaría una oportunidad de cerrar ciertos arcos argumentales y al mismo tiempo sentar las bases para una nueva dirección dentro de la franquicia. En otras palabras, Resident Evil 9 serviría tanto como un cierre como un nuevo comienzo. Y esto encaja con la forma en que Capcom suele manejar sus sagas. Después de completar una historia, tienden a hacer un reinicio parcial, algo similar a lo que vimos con Resident Evil 7. Todo apunta a que Resident Evil 9 cerraría las tramas actuales y prepararía el camino para el futuro de la serie. El cuarto leak proviene nuevamente de Dusk Golem, y es que, en una serie de publicaciones, compartió nuevos detalles. Según sus declaraciones, los rumores sobre un posible retraso pueden descartarse. Resident Evil 9 debería ser revelado muy pronto y su lanzamiento estaría previsto para este año. Al momento de sus publicaciones se refería al 2024. Según su información, el juego debería haber llegado en enero, cosa que ya sabemos no pasó. Comentó que el desarrollo de Resident Evil 9 ha estado en marcha durante aproximadamente 7 años. Para entender mejor la línea de tiempo, Resident Evil 9 comenzó su desarrollo a principios de 2018, originalmente concebido como una posible versión de Resident Evil 8. Mientras tanto, Village inició su producción como la octava entrega numerada, luego pasó a ser considerado un spin-off y finalmente volvió a tomar su lugar como Resident Evil 8. En otras palabras, el 8 y el 9 estuvieron en desarrollo simultáneamente, no es un caso aislado. Dusk Golem también mencionó que hubo un periodo en 2018 en el que Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 8 y Resident Evil 9 estaban en producción al mismo tiempo. Argumentó que Capcom suele aprobar varios proyectos de la franquicia en tandas y planear lanzamientos con años de anticipación para mantener la serie con una presencia casi anual en el mercado. Según la información filtrada, a principios de 2023, Capcom aprobó una nueva ola de proyectos dentro de la franquicia, entre ellos Resident Evil 9, destacando como el juego con el mayor presupuesto y el desarrollo más largo en la historia de la franquicia. También se describe como el más ambicioso hasta la fecha. Esta cuarta filtración, de nuevo, hizo énfasis en un lanzamiento en enero de este año. La quinta filtración indicaría que Resident Evil 9 tendría lugar 4 años después de los eventos de la historia principal en Village. Lo más grande que se menciona es que 2 de los personajes más importantes estarían de regreso como protagonistas, Leon y Jill. Sería la primera vez que ambos están juntos en un juego. Además, Chris y Barry también volverían, pero en esta ocasión como personajes de apoyo que se comunicarían con nosotros a través de llamadas de radio. En cuanto al diseño de los personajes, Jill tendría un look más táctico, similar al que usó en el DLC de Resident Evil 5, mientras que Leon se parecería más a su versión en Resident Evil Damnation. Jill conservaría la misma apariencia que en Dead Island, mientras que Leon se vería un poco mayor. La historia se centraría en Jill, representando a la BSAA, y Leon representando a la DSO, la División de Operaciones de Seguridad, quienes viajan a una isla remota para investigar a la empresa responsable de crear a Evelyn en Resident Evil 7. Al parecer, esta compañía siguió con sus experimentos y ahora está produciendo clones en masa del arma biológica Evelyn, utilizando el mutamiceto que Miranda les proporcionó en Resident Evil Village. Esta idea encaja bastante bien con lo que vimos al final del 8. Sabíamos que la BSAA estaba involucrada en la creación de sus propios soldados biológicos, y en una de las conversaciones que el jugador sostendría con Chris por radio, él mencionaría a Rose Winters, lo que sugeriría que su historia sigue teniendo relevancia en la trama. Chris plantearía la posibilidad de utilizar la sangre de Rose para desarrollar una vacuna contra el virus mutado y así salvar a los habitantes de la isla. Esto explicaría por qué él quería protegerla tan de cerca. A lo largo del juego, tanto Jill como Leon serían infectados por el virus mutado, lo que provocaría alucinaciones y la aparición de Evelyn en sus mentes. Mientras tanto, Blue Umbrella reaparecería en la historia como una compañía aliada, trabajando junto a la BSAA y la DSO en la investigación de los acontecimientos en la isla.
Este misterioso lugar contaría con una variedad de escenarios que contribuirían a la atmósfera de terror. Un hospital abandonado, cuevas, antiguas casas, una fábrica en ruinas, bosques oscuros, laboratorios e incluso un templo olvidado. El principal enemigo del juego sería una versión evolucionada de los zombies. Estos enemigos recordarían a los ganados de Resident Evil 4, en el sentido de que podrían utilizar armas cuerpo a cuerpo como cuchillos y hachas. También habría enemigos acechadores. Leon sería perseguido por una criatura aún desconocida, mientras que Jill tendría que escapar de un ser conocido como Goatman. Todo indica que este sería el villano principal del juego. Sin embargo, el verdadero antagonista de la historia sería un personaje completamente nuevo llamado Mr. Simon, quien está al mando de la producción en masa de estas armas biológicas. De acuerdo con la filtración, Capcom llevó a cabo pruebas de juego en Japón en abril y septiembre de 2024. En la prueba de abril, los jugadores controlaron a Jill en el hospital abandonado, mientras que en la prueba de septiembre, Leon exploró el bosque. La sexta filtración da más detalles de la supuesta prueba de juego en abril y septiembre, protagonizadas por Jill y Leon. La misión de Jill consistía en encontrar un suero capaz de combatir la infección provocada por una mutación que está afectando a los habitantes de la isla. Durante la exploración, Jill se enfrentaría a una especie de zombies, quienes portan cuchillos, hachas, guadañas y algunas armas más. Para defenderse, Jill contaría con un inventario completo. El sistema de fabricación de munición y curación sería el mismo. Los enemigos soltaban objetos al ser derrotados y a lo largo del lugar tendríamos que resolver varios acertijos para avanzar. Sin embargo, la mayor amenaza sería una criatura conocida como Goatman, un enemigo imparable que no podía ser eliminado, solo retenido momentáneamente, al igual que Nemesis o Ustanak. Y a lo largo de su misión, Jill mantendría contacto con Chris Redfield, quien le advertía sobre los efectos alucinógenos de la infección y la urgencia de eliminar el arma biológica responsable del brote. Al igual que la filtración anterior, esta nueva información sugeriría que en un punto del juego, Chris mencionaría la posibilidad de utilizar la sangre de Rose Winters, ya que contiene anticuerpos capaces de neutralizar la infección y potencialmente desarrollar una vacuna. También Barry se comunicaría con Jill para discutir la posibilidad de mejorar su armamento. La prueba concluía con Goatman dejando a Jill inconsciente e infectada. En septiembre la prueba se centró en Leon. Esta vez la historia comenzaba en una playa durante la noche y el jugador tendría que avanzar hasta un denso bosque, cercano al laboratorio de Mr. Simon. La misión de Leon era seguir el rastro de Simon, y durante su recorrido se enfrentó a los mismos enemigos que Jill. Sin embargo, él es perseguido por una mujer con apariencia de bruja, que no puede ser eliminada. Esta bruja tendría la habilidad de transformarse en un enjambre de moscas, lo que la volvería inalcanzable. Además, Leon experimentaría alucinaciones en las que es atacado. Durante una secuencia, Leon observaría a un grupo de zombies reunidos en la playa, rezando frente a una gran hoguera con la luna llena brillando sobre ellos. La prueba concluye cuando Leon llega a una base de Blue Umbrella y la BSAA. El culto en la isla tendría un símbolo peculiar, representado por una luna. En cuanto a los escenarios, el hospital abandonado tendría una atmósfera más terrorífica. La sección de Leon, por su parte, destacaría por su iluminación. Dentro de los enemigos, la bruja que perseguiría a Leon sería una con larga cabellera y un vestido oscuro. Por su parte, el Goatman tendría grandes cuernos, una boca en su abdomen y una hacha de gran tamaño. La séptima y última filtración proviene nuevamente de Dusk Golem, quien no había dado detalles desde la cuarta filtración. Dusk haría énfasis en que Leon regresaría como el personaje principal de Resident Evil 9, y es que, considerando el gran éxito de Resident Evil 2 y Resident Evil 4, tiene sentido que Capcom decida darle protagonismo de nuevo en una entrega numerada. Dado el impacto positivo del remake del 4, sería muy probable que la jugabilidad del 9 mantuviera un estilo similar, con una cámara en tercera persona, mecánicas de bloqueo y contraataque. Sería sorprendente que Capcom trajera de vuelta a Leon y optara por una perspectiva en primera persona. En cuanto a Jill, los rumores pasados sugerirían que tendría un papel importante en la entrega. Sin embargo, Dusk menciona que ella no sería un personaje principal en la historia. En el mejor de los casos, podría recibir una breve mención dentro del juego. Dusk también menciona que muchos de los rumores que circulan actualmente son incorrectos. También comenta que se están desarrollando varios juegos de la saga en simultáneo, entre los cuales incluye un remake de Resident Evil 0 y Resident Evil Code Verónica. Como pudimos observar, las filtraciones cambiaron mucho conforme pasó el tiempo, mientras la primera filtración continuaría exactamente después de Village, con una historia en solitario de Chris acompañado de Jill de vez en cuando. Las siguientes hablarían de distintos escenarios y conflictos más amplios.
La segunda se centró más en las conspiraciones internas de la BSAA y cierta parte de la trama ocurriría en la Antártida, contrarrestando la narrativa más mitológica y el ambiente que se habría propuesto inicialmente. La tercera y cuarta filtración resaltan la magnitud del proyecto, hablando de un presupuesto exagerado y un tiempo de desarrollo mayor a cualquier otra entrega, mientras que la quinta y la sexta se centran en el gameplay y los tests de juego. La última filtración hasta ahora subraya que Leon se convertiría en el personaje principal, desmintiendo algunas de las exageraciones anteriores. Falta esperar a un anuncio oficial para conocer cuál de estas filtraciones se acercó más a la realidad, y quizá la fecha adecuada sea en el aniversario de la franquicia.